Usted se compra una Mac y le pueden poner Linux y chau Apple, no hay más control, no hay más espías, no estás regalando más tus datos porque es un sistema operativo libre. Así que nuestras clases se van a basar en los conocimientos que ustedes van a necesitar para poder administrar un servidor, para poder manipular desde los discos rígidos, el uso de memoria, qué proceso está corriendo, los usuarios, la seguridad, cómo hacer para levantar un sistema operativo con un solo comando, cómo hacer para tener una máquina que cada vez que se rompa la apague, la levante de vuelta y me levante la misma configuración. Cómo tener un servidor sin interfaz gráfica y poder acceder y manipularlo. ¿Para qué quiero una interfaz gráfica en un servidor si nadie va a estar en una máquina con un monitor y un mouse? Todo va a ser a través de comandos. Bueno, todo eso es lo que se basa la materia. Hay una parte en particular que la vamos a hacer después del primer parcial. Vamos a tener 2 parciales. El segundo parcial va a ser presencial, sí o sí. Vamos a ver cómo implementarlo. Pero a la mañana no tenemos mayores problemas porque estamos nosotros solos. En arquitectura no hay 2 o 3 segundos como a la tarde, así que va a ser fácil de implementar. Van a tener que hacer una tarea sobre una máquina virtual, así van a tener que tener mucha experiencia sobre el manejo de máquinas virtuales, de acá hasta el segundo parcial, y van a tener un TP que es una interacción entre distintos elementos de una aplicación con un grupo de trabajo que, hay que tener muy en cuenta esto, se tiene que trabajar en ese grupo de trabajo y se tiene que terminar el trabajo práctico de GitHub con los integrantes del equipo. Este trabajo práctico, antes lo empezábamos antes del primer parcial, ahora lo vamos a empezar después del segundo, porque si algún alumno se va de la materia, ese grupo queda incompleto y tiene que ir al recuperatorio. Así que lo hacemos después del primer parcial, por si alguno quiere dejar la materia, le damos tiempo hasta el primer parcial para que no deje colgado el equipo, aunque el cuatrimestre pasado hubo gente que dejó la materia después del primer parcial, y los equipos quedaron complicadísimos. Ustedes no eligen a sus compañeros, los elegimos nosotros, hacemos un random wheel para seleccionar los equipos, y ustedes tienen que tener el compromiso de cumplir con sus compañeros, porque si no se arrastran a 2. Ustedes dejan la materia y seguramente a 2 están arrastrando al recuperatorio para que hagan el TP. Son 4 días de trabajos prácticos, lo de GitHub, así que es casi toda la segunda parte del cuatrimestre la vamos a tener haciendo el trabajo de GitHub. No es un trabajo que lleve mucho tiempo, sí lleva mucha interacción. Para los que trabajan con GitHub o trabajaron con GitHub en equipo, saben que la parte más difícil es hacer que todos los elementos del equipo funcionen al unísono y que sepan lo que está pasando. En eso se va a basar el trabajo práctico de GitHub. Nuevamente lo vamos a ver después del primer parcial. Y una vez que están con los equipos, se tienen que comprometer a las próximas 4 clases, asistir y terminar el TP con sus compañeros. Eso es lo único que se les pide. Igual, después si quieren dejar la materia, la dejan, que es lo que pasó el cuatrimestre pasado. Veremos cómo solucionarlo con sus compañeros, pero sus compañeros sin ustedes, sin el que se va, no puede terminar el trabajo práctico, y como el trabajo práctico es de 3, hay que reacomodarlo y van al recuperatorio y todo eso, simplemente porque un compañero decidió dejar la materia. Por eso lo pasamos a la segunda parte. Con respecto a sistemas operativos que ustedes deberían tener en su máquina, la recomendación que hacemos, sobre todo para los que nunca usaron un Linux de escritorio, sino que siguen usando su Linux que usan todos los días, para los que nunca usaron Linux de escritorio, van a tener 2 posibilidades. Una es tener VirtualBox, y en ese VirtualBox, corriendo en Windows, ¿no? Y en ese VirtualBox trabajar toda la experiencia que vamos a hacer en la clase, con los comandos, con la administración. Esa es la opción que ustedes deben tener obligatoriamente. Un VirtualBox con 1 o 2 máquinas virtuales. También vamos a ver cómo hacer con un comando para levantar una máquina.
Eso después. La clase que viene lo vamos a hacer para que ustedes puedan levantar con un comando un Vagrant y ese Vagrant levante la máquina que querramos. Yo le voy a pasar una receta para levantar un Ubuntu Mate. Y después la otra opción es que ustedes los prueben en su máquina. Para la segunda opción no es necesario para la cursada tener un sistema operativo Linux instalado en su máquina, pero en ese caso, para los que quieran empezar a trabajar con Linux, ¿no? La recomendación es empiecen a trabajar con Linux. O sea, quieren ser usuarios de Linux, usen Linux. Para lo mismo que usan ese sistema operativo de jueguitos que es Windows, úsenlo para lo mismo. Si lo único que hacen es abrir el Google Chrome, abren el Meet, y después, ¿qué más hacen? Abren el Visual Code, acá tienen Visual Code. Abren el Sublime Text, acá tienen el Sublime Text. Van a programar en algún lenguaje, cualquier lenguaje se programa en Linux. Y empiezan a trabajar. Ofimática, el gran problema de todo secretario o secretaria es que el Linux no tiene Word y Excel. Bueno, la era de Word y Excel se terminó hace varios años cuando Google Doc sacó su suite donde no necesito tener mi archivo guardado en un disco rígido. Sí se pueden tener los dos sistemas operativos sin conflicto. Así que si lo que quieren es ofimática, pueden usar Google Doc y no usar nunca más ningún programa de ofimática, o se pueden bajar las versiones de OpenOffice o las versiones web de Office 365 si tienen la cuenta, ¿no? Pero la recomendación es no usen nada de Office. Usen algo que sea libre, compatible, que lo tengan online. O sea, tienen todos los beneficios y aún así hay gente que no se sabe por qué, todavía se está investigando, quiere usar Word o quiere usar Excel y dicen, ay, yo aprendí a usar Excel y aprendí a usar otra cosa. Y tampoco hay tantos cambios, ¿no? Si las limitaciones se la pone el mismo usuario, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Esas explicaciones, sí, pero sí, Word es lo mismo que usar el document de Google. No, pero yo sé usar Word. Bueno, listo, quédate en el 2014 y hablamos acá cuando vengas al futuro. ¿Estamos? Entonces, no hay razón lógica para que ustedes digan que no pueden cambiar de sistema operativo con la utilización que le dan, excepto hay una sola cosa que me pueden decir, no puedo usar Linux, que es, me gustan los jueguitos y quiero jugar a los jueguitos. Bueno, ahí sí, usen Windows porque está preparado todo un sistema, ¿no?, de Windows que es, te vendo la máquina, te vendo la placa de video, compras Windows, compras el jueguito. O sea, te sacan plata. ¿Tá? En ese círculo sí funciona Windows. ¿Por qué? Porque arregló con Nvidia, porque arregló con Intel, porque arregló con la empresa de juegos y todo te sacan plata. Entonces compras una placa que está sobrevaluada entre la minería de datos y los jueguitos, compras un juego que está sobrevaluado y compras una máquina con un microprocesador que a veces la gente compra Intel, quiere jugar a los jueguitos y sigue comprando Intel y vos decís, no entendés nada. Entonces, si sigue en ese círculo, sí. Cuando ustedes son zombies de esos jueguitos, sí, vamos con Windows. A menos que sea eso, lo que tendrían que usar es Linux. ¿Vamos? Entonces, no hay razón para que ustedes digan, no puedo usar Linux, es al revés. ¿Puedo separar mi disco rígido en dos? Sí, lo vamos a ver. Pero nuevamente, el primer paso es VirtualBox. Si nunca trabajaron con un Linux de escritorio, VirtualBox, trabajar con la máquina en un entorno controlado y que si se rompe, levantamos otra máquina y sigue andando. ¿Tá? En el caso de que dividan su sistema en dos, no dejen de tener su Windows andando. No lo destruyan, déjenlo, ¿tá?, y que solo quede en desuso. No lo destruyan, déjenlo, por ahí no necesitan por algún archivo, por algo, o para los que juegan, ¿no? Tienen, no sé, me sale Counter-Strike, para no decir ningún juego actual, pero cualquier de Epic Game y van a tener que tener Windows. Para todo lo demás, usen el Linux, separen cuál es la utilización diaria que ustedes hacen de la computadora y fíjense que es solo cuestión de costumbre para que ustedes puedan utilizar su Linux de manera que
se olviden que es otro sistema operativo y tengan en cuenta que en sus casas hay más Linux que Windows. Entonces, si hay más Linux que Windows en su casa, ¿por qué en la única máquina que trabajan usan Windows? Si para el resto del día andan mirando todo el día un Linux, ¿no? Están todo el día mirando así. Andan con el celular, mandan mensajes, y eso es Linux. Un software libre, robusto, multitarea, multiusuario, puede estar prendido todo el tiempo que ustedes quieran, ¿no? Y funciona muchísimo más rápido que cualquier Windows, ¿no? Todos tienen Android en sus celulares, ¿no? ¿Hay alguno que no tenga Android, que tenga plata y se haya comprado un iPhone? No, ¿no? Nahuel, ¿no? Todos los demás usan Android. Ahí tiene uno que usa iOS, pero después todo lo demás. Y el iOS, adivinen qué es abajo. ¿De dónde sacó Apple su sistema operativo? ¿Que lo hizo de cero? ¿Apple a su sistema operativo? No. Se lo choreó de Unix. ¿No? O sea que los mismos comandos que corremos en Linux son los mismos comandos que corren en la consola de Apple, de sus sistemas operativos. O sea que iOS también tiene una base con un kernel que supuestamente no es el de Linux, supuestamente porque no nos dejan ver porque es privativo, pero que tiene las mismas funcionalidades. Muy loco, ¿no? Que digan que son privativos, no te permiten ver el código y funciona igual que el Linux, que es libre, ¿no? Así que hasta los que usan iOS, por debajo, es un Linux, un Unix, usa los mismos comandos, hasta el mismo kernel. ¿Tá? Así que el mundo está manejado por Linux, pero la gente tiene como una cortina y dice, no, Windows es el sistema operativo más usado. ¿No es el Windows? Y hay 10 personas con celular y una computadora, ¿no? Dicen, ¿cuál es el sistema más usado? Y Windows, mira, acá todas las computadoras tienen Windows. Sí, te mando un mensajito por mi Linux, sí. Y te mando el mensajito, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de lo que la gente ve, ¿no? La gente normal. Nosotros, los programadores, la gente de sistemas, no somos normales. Vemos todo al revés. La gente cree que una CPU es una cosa cuadrada, así que nosotros llamamos gabinete y nosotros sabemos que la CPU es un chip del tamaño del agujerito que está ahí, ¿no? Entonces, ustedes le dicen CPU. ¡Ah! Gabinete, decís vos, ¿no? Sí, sí, el gabinete. Anda a comprarte un gabinete. ¿Sí? Pero si el CPU es de ese tamaño, este tiene 8 CPUs. ¿Cómo hago? ¿A dónde me entran las CPUs? ¿Dónde están los gabinetes acá? Entonces, tenemos conceptos distintos al del resto de la gente y esta es una materia que le viene a abrir la cabeza y los ojos a muchos que creen que no saben qué es Linux y lo usan todos los días. Esa es la magia de Linux, ¿no? Que es tan bueno que ustedes ni siquiera se dieron cuenta que lo usan todos los días. ¿Consultas? ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Todo bien. Buenísimo. Sí, ayer me bajé la VirtualBox Sí, y traté también de bajarme alguna que otra con el ISO, con el otro link que había mandado. sí. Y tengo este problema. Yo tengo Linux como sistema operativo, digamos, de base, lo tengo con el boot al principio y todo. Pero la VirtualBox no me deja usarlo. Estuve averiguando, me parece que es algo de la BIOS, que hay como una especie de opción Pará, vos para le poder. pusiste un micro, un sistema de 64 Sí. y habilitaste en tu BIOS que tuviera la vir- hipervirtualización para claro, 64. claro, no me aparece esa opción en la Sí, BIOS. buscalo, buscalo. En algún lado No, está. no, tengo una BIOS como muy limitada. Estuve viendo que el ¿Qué modelo que máquina tengo de es? computadora, que computadora es Sony Vaio. Pasame si querés el modelo que yo después te lo busco, pero todos los BIOS modernos tienen la opción, ¿sí? Tenés que habilitarlo. Por defecto viene deshabilitado, ¿sí? Todo lo que es Sí, el Advanced. la parte de Sí, en virtualización. algún lado está. A veces se llama de una manera, a veces de otra, pero si lo buscas por marca te tiene que decir cómo es la configuración para habilitarlo. Si es de 64, si no es de 64 la Sony Vaio, que creo que es, según el Sí, modelo, sí.
Sí, sí. tendría que tener para habilitarlo. Si es de 32, imposible. Claro. No, sé que es de 64, pero bueno, nada, ayer estuve hasta cualquier hora tratando de ver eso, inclusive con un grupo de gente que conozco que son todos de Linux y tipo, un desastre. Así que bueno, Game Sebastián, si over. querés Bueno, después después lo vemos, no te vamos a hacer reiniciar la máquina porque no va a mover el BIOS, pero Difícil, sí, compartir pantalla con la BIOS. se complica. Sí. Hola, profe, una Diga. consulta tengo acá. Sí. Nada, me robaron la computadora Yo de no la fue. otra facultad. Eso no se Y lo- nada, quería saber, hasta que me la compre, yo ya organicé la materia, todo. En la facultad, ¿viste? ¿Hay alguna computadora para hacer el trabajo? Sí, en la facultad tenemos 7 laboratorios. Pero, digamos, ¿puedo ir por mi cuenta ahí a hacer el trabajo práctico? Para GitHub, Claro, y hacer la parte de no. del Lo vas a tener VirtualBox y que. todo. No, pedís un. Ah, el VirtualBox, eso vas a necesitar una máquina tuya. Vas a tener que conseguir alguna PC por ahí y empezar a trabajar con esto, porque ya la clase que viene vamos a empezar a tirar comandos, si no es hoy, no arrancamos hoy con los comandos y logro que el 90% tenga la máquina virtual, ya empezamos con la práctica hoy. Y lo que vas a tener en la facultad son los laboratorios cuando vayamos a clase, y ahí sí, tenés Linux, están frisadas, tienen VirtualBox los Linux. O sea, yo acá, por ejemplo, en esta máquina estoy trabajando con mi máquina, con la que uso para laburar, y tiene un Linux, y aparte tengo el VirtualBox para romper. Entonces, dentro del VirtualBox corro un Linux, corro un Windows, corro lo que sea, y mi sistema operativo está por fuera, que es un Linux. ¿Está? ¿Y para hacer el trabajo se puede utilizar la máquina de laboratorio? Tenés que ir al laboratorio y tenés que pedir autorización, tenemos que hablarlo, porque tenés que ir allá y tiene que haber un profesor con vos en el laboratorio. Tengo que estar a alguien. Yo porque, bueno, como tenía computadora nueva y bueno, la verdad que sufrí ese accidente hace poco ya. Octavio, acoto algo nada más. Si no, lo que pasa es que esto te va a servir únicamente para probar comandos, pero alguno que sea online, ¿sí? Que emule un Linux online, pero solo te va a servir para la parte de practicar los comandos. Quizás para otros laboratorios que van a venir después no te va a servir. Sí, no, máquina vas a necesitar sí o sí, y lo antes posible. Empezá a pedir máquina prestada, notebook de alguien, PC de lo que sea, porque no hay forma, ¿eh? No hay forma si no tenés máquina. Es esencial que tengas máquina. Si no tenés máquina, estamos fritos. No tengo máquina, por eso le decía, me la robaron hace poquito en otra Entonces, facultad. tu objetivo de acá a los próximos 5 días es conseguir máquina. Siempre hay un buen samaritano que te puede prestar la máquina durante 1 o 2 semanas. No, es que yo soy solo, no tengo nadie. Siempre hay alguien. Ponele algún Bueno, yo lado. ahora me fijo cómo Acá tengo que entre los hacer. compañeros por ahí hay alguno que tiene una notebook media vieja del gobierno, las que daba el gobierno para estudiar. Esas, ¿Algunos de los compañeros de esta clase? sí, de algún lado. Vos preguntás, ¿alguien no tiene una notebook para prestarme? Y va, la buscá y después se la devolvé a los 5 días. Las del gobierno creo que le salieron 0 a los chicos y hay muchos que las tienen ahí y sirven. Para esto sirven porque corren perfectamente con 4 megas, no con 4 gigas. Con 4 megas pueden hacer correr un Linux en una máquina. Sí, ¿Y la de gobierno yo esa la puedo pedir momentáneamente? No sé. Yo te digo, esa como ¿Cómo? ejemplo, que fue lo que pasó en los cuatrimestres pasados, ¿no? ¿Tienen computadora de gobierno? Y había alumnos que tenían computadoras del gobierno, que le habían dado en la secundaria, ¿no? Y que se las prestaban a Por otros. eso. Claro, eso para los chicos del plan, no sé cómo era el plan, pero tenía un nombre. Conectar igualdad. Conectar igualdad, ese, que ahora se cerró de vuelta. Bueno, esta PPT se la pedimos prestada a lo de la tarde, le hicimos piratería informática a lo de la tarde. A Marcos, Pablo Russo, Martín y Susi, falta Gonza acá. Después vamos a hacer nosotros una ceba y vamos a poner nuestras fotos. Le vamos a hacer piratería. Bueno, esta materia tiene, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, los mismos temas. Estamos sincronizados. La materia de arquitectura de sistemas operativos, en cualquier división que la cursen, va a tener los mismos temas, va a tener la misma experiencia, la misma exigencia. Lo único que vamos a cambiar son los docentes. Los lunes lo van a tener a
Los lunes de la noche está Marcos con Gonzalo, los miércoles está Marcos, Gonzalo y yo, y los viernes estamos con Sebastián acá a la mañana. Pero vamos a ver exactamente lo mismo. Principalmente, cómo trabajar con virtualización. La virtualización es algo que existe desde que se crearon las computadoras. Ya por la primera computadora, que era electrónica, ya se podía emular a otras computadoras mecánicas. Entonces lo primero que hicieron es, tengo la Mark I, sí, bueno, emulemos cómo anda la Z3 o la Colossus, y hicieron el comportamiento de una máquina física en una máquina que lo representaba lógicamente. Eso es virtualizar. ¿Tá? Igual vamos a profundizar más en los temas, pero ya imagínense que hace 50 años atrás existía la virtualización. O sea que para el que le dice, uy, virtualizar, eso es re moderno, sí, tiene 50 años, ¿no? Y el lenguaje de computación tiene más o menos eso. COBOL tiene 60, que fue el primero multiplataforma, y C, que es el que usamos ahora, que era un poquito más ameno que COBOL. COBOL es horrible, ¿no? Es feo para el usuario, es feo para el que lo programa, es feo para todo el mundo. Pero era multiplataforma y podía programar algo en una máquina y me iba a funcionar en las demás máquinas de la misma manera. Así que este tema de virtualización es importantísimo, porque gracias a eso podemos virtualizar, por ejemplo, un Raspberry, por ejemplo, podemos virtualizar máquinas más chicas o controladores como un Arduino, ¿tá? Que era lo que venían viendo ustedes el cuatrimestre pasado. Podemos emular celulares, podemos hacer emulación de cualquier dispositivo y poder probarlo en un ambiente controlado. Por supuesto que después cuando pasamos a la máquina real hay algunas diferencias de performance y de respuesta, pero están dentro de los márgenes que se podían tolerar en el espacio que nosotros movemos información física a información electrónica, a pulsos electrónicos, ¿no? Cuando no es lo mismo tener un microprocesador hecho de transistores que emularlo lógicamente en una computadora de 64 bits. O sea, tenemos que bajar la performance de esa máquina para poder utilizarlo. Otro punto importante de esta materia es prepararlos también para los cuatrimestres que vienen. En el tercer cuatrimestre ustedes van a tener materias que van a trabajar con los protocolos de comunicación a través de la web. Y nosotros vamos a utilizar esos protocolos también para montar máquinas a través de la tecnología de Docker. Y metiéndole Ansible, vamos a hacer recetas para crear máquinas con configuraciones especiales. Con lo cual, si a mí me piden una máquina y me dicen, che, necesito un servidor que tenga Apache, que esté corriendo la última versión de PHP, que tenga Node.js y que tenga 2 puertos de acceso y también tenga mail, y tenga el acceso al mail, ¿no? Que tenga un puerto de mail que sea servidor de mail. Necesito esa máquina y la necesito subir en un servidor de Amazon. Bueno, yo te puedo dar un Docker armado con esa máquina y vos utilizás ese Docker, o te doy... El Docker es directamente una máquina ya creada. O te doy una receta de Ansible que pesa 30K y que donde la corras te arma la máquina tal cual como vos la querés configurada. Llegamos a ese punto donde es infraestructura a pedido. ¿Ah? Ustedes quieren 3 máquinas, 3 servidores, tomá, tenés la receta, esta receta te crea 3 máquinas con todas las prestaciones que vos querés. Infraestructura a pedido. Y si la querés bajar, la bajás a la máquina y la levantás de vuelta. ¿Ah? La tecnología que usa Netflix para testear es una tecnología que baja el Docker y se fija en cuánto tarda en levantarse. ¿Ah? Tienen un sistema en el cual, si el sistema se cae, se bloquea, lo raptan con un ransomware, lo bajan, lo destruyen y levantan otro disco rígido, otra máquina, con todo como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que hacen las empresas de hoy, por eso por eso se permite tener, imagínense si Netflix usaría la misma tecnología que usa el Banco Provincia, el Banco Río, que 2x3 se le cae el sistema, uy, perdón, este domingo no vamos a poder estar online, sos un banco, ¿cómo no vas a estar online? ¿Qué tecnología estás usando? El Banco Río, el Banco Provincia, después de las 12 de la noche, parece que el empleado apaga la máquina y se va.
no te anda el home banking, no te andan las transacciones. Y vos decís, pero eso es un banco. En Netflix me anda todo el día, todo el tiempo, abro y me ve las películas, lo ven en todo el mundo. ¿Cómo hacen para tener esa tecnología que si se cae nadie se da cuenta? Bueno, todo eso nosotros lo vamos a ver. Vamos a pasar por la experiencia de Docker, que es la versión pro de máquina virtual. O sea, máquina virtual maneja cualquier perejil que anda por la tierra. Docker ya lo manejan un grupito menos de personas. Ansible, para nerd, administradores de sistema, para los que son sysadmin, ¿ah? Nosotros vamos a llegar a ver Ansible, para que ustedes, más allá de que no vayan a salir como sysadmin o grandes sysadmin, sepan de qué se trata, y si necesitan trabajar de eso, lo único que tienen que hacer es ir a buscar las recetas donde están, cambiar los parámetros, y ya tienen sus máquinas configurables y funcionando, ¿no? Con respecto a cloud, vamos a hacer un trabajo práctico, que es tener su propio Google Drive, ¿no? Montado en una máquina que la pueden montar en cualquier servidor, incluso en su máquina. Entonces yo puedo tener desde cualquier parte del mundo, entro a una dirección web que sea mi página web .sistemas operativos, y me va a pedir un usuario y un password, y cuando pongo el usuario y el password, me va a abrir una interfaz muy parecida a Google Drive donde yo puedo tirar archivos. Esos archivos, ¿dónde van a estar guardándose? En mi disco rígido. Por eso necesito configurar SSH, usuario, password, ¿ah? Y me va a permitir hacer lo mismo que yo haría a través de un protocolo que se llama FTP, pero de manera gráfica con Web Cloud. ¿Ah? Si ustedes lo buscan por ahí, Web Cloud, la aplicación o algo por el estilo, va a haber muchas opciones. Nosotros vamos a usar una y vamos a montar lo que vendría a ser un Google Drive propio, que guarda la información en su disco rígido. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esa información es privada y solamente ustedes la van a ver. O sea, no hay WhatsApp, Facebook, Google, que esté en el medio, que no esté robando la información. La desventaja que tiene es que si se corta la luz en su casa, se quedan sin la máquina, ¿no? Se le corta internet en su casa, no van a poder acceder a ese disco rígido desde afuera. Desde su casa siempre van a poder acceder. Así que eso también lo vamos a ver. Como les dije, 2 parciales. El primero es virtual, el segundo es presencial, ¿ah? O parte del segundo parcial va a ser presencial. Va a tener una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica es, en el momento, tienen entre media hora y 40 minutos, ustedes van a tener que montar una máquina con discos rígidos, con archivos, con sistemas, con usuarios, que una vez que ustedes la montan, la van a tener que apagar, y para aprobar el parcial, la van a tener que prender, ingresar y mostrar que está creado con un usuario, con otro usuario, los discos rígidos, cómo los crearon, los directorios, cómo los crearon, los archivos y cómo cargaron esos archivos con información del sistema. Entonces van a tener un archivo que va a cargar quién es el usuario actual, otro archivo va a cargar cuánta memoria RAM tiene disponible, otro archivo va a cargar todos los procesos que están en la memoria RAM, y otro archivo lo que va a guardar es todas las operaciones que ustedes realizaron en los últimos 120 códigos que escribieron en consola. Así que ese va a ser el parcial, ya se los adelanto, para el que cursó, si no le tocó ese parcial, le tocó otro muy parecido, donde tenían que sacar información del sistema, y siempre va a ser así, ¿ah? El administrador del sistema va a necesitar algo y tiene un comando que le va a dar esa información, ¿ah? Los recursos que vamos a usar, a medida que avance la cátedra y una vez que tengamos asentados bien los alumnos, que después de la tercera o cuarta clase, o en la tercera, vamos a empezar a usar Discord, ¿ah? Tenemos un Slack, pero vimos que les resulta más fácil usar Discord a algunos chicos, así que vamos a implementar Discord y Slack, y es muy posible que las clases las demos directamente por Discord y no usemos más el Meet, porque el Meet tiene algunas limitaciones que no me gustan. Por ahora vamos bien, pues somos 70, no llegamos a los 100, pero en el tema de presentar pantalla y corregir lo que ustedes están haciendo, resulta engorroso Meet, porque me permite solamente 10. En cambio en Discord, por ejemplo, ayer tenía 40 máquinas presentándome, y es mucho más ágil
poder ir viendo qué están haciendo ustedes en las 40 máquinas, que en el Meet que solamente me permite 10. ¿Consultas hasta acá? Yo estaba pensando, profe, para resolver el problema que tengo con la computadora, ¿esto en un ciber lo puedo hacer o no? No te diría que vas a hacer un ciber. Que tenés que instalar cosas. Me levanto bien temprano, voy y tomo la clase ya. Ah, esa es buena. Tienen que tener VirtualBox instalado. Profe, ¿fecha de examen hay o eso más adelante? La fecha. Entre la clase 6 y 7, según si no nos toca ningún feriado un viernes, y el segundo parcial tendría que ser entre la clase 11 y 14. Brian Cunningham. Qué viejo que está. Vamos con Ken Thompson. Bueno. Vamos a empezar con los lenguajes de programación. Primer lenguaje de programación, COBOL. O se podría decir que es el primer lenguaje que me permitía desarrollar algo y trasladarlo a otra máquina, y eso funciona. Vamos a ver un par de... Es feo ya solo mirarlo. Bueno, ese es el código que tienen que ir, estructurado, uno abajo del otro. ¿Dónde está la pantalla de presentación? A ver si tenemos algo de código. Horrible. Tenían que programar con un libro. Bueno, Ken Thompson, que trabajaba en los laboratorios Bell. Nokia, ya no existe ni. Bueno, estos dos muchachos que cobraban tanto Dennis Ritchie como Ken Thompson, según cuentan las historias, ellos cobraban cerca de $8.000 al año. Y un disco rígido salía $85.000 al año. Entonces, la utilización del disco rígido era muchísimo más cara que la utilización de estos desarrolladores. Por lo cual, en esa época se empezó con un tipo de tecnología que estaba basada en ahorrar espacio. ¿tá? La tecnología estaba basada en, el disco rígido sale carísimo, que los desarrolladores, que estos muchachos que eran matemáticos, no habían estudiado desarrollo web, sino que eran matemáticos, calculadores científicos, que programaban cada vez que salía una máquina en los laboratorios Bell, programaban un nuevo sistema para poder administrar esa máquina. Estos dos muchachos, que salían muchísimo más barato que un disco rígido, fueron contratados por laboratorios Bell para hacer que sus máquinas funcionen. Por cada máquina, un sistema operativo. ¿no? En ese momento está COBOL, me permite programar y trasladarlo de una máquina a otra, pero con la misma arquitectura. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos un lenguaje que sea más ameno para el programador y que sea multiplataforma, que no importa dónde programe, después el que se encarga de hacerlo andar es otro programa, es el compilador, es el que le dice, lo voy a compilar para este sistema que es CISC, o para este sistema que es RISC, o para este sistema que es Linux, o para este sistema que es de 32, o para este que es de 64. Esos son los creadores del lenguaje C. ¿De dónde viene el lenguaje C? Dicen las malas lenguas que viene del lenguaje de programación B. (1969) B, inicialmente la simplificación del lenguaje BCPL, ¿no? La sigla en inglés de Basic Convenient Program Language. De ahí viene B. Y después de B viene C.
¿no? El lenguaje C. O sea, ¿por qué se llama C? Porque el anterior se llamaba B. ¿tá? Por eso se llama C. ¿De dónde viene el C? Claro, ellos ya tenían un lenguaje que era B, que era primero por el BCPL y después por Bell, por los laboratorios Bell. ¿tá? Laburaban ahí. Entonces, nuestro lenguaje C fue creado en los 70. Pongámosle 69, que empezaron a hacerlo, las primeras versiones, ya para el 72, tenían un sistema de programación con algunas palabras clave, 30, 32, si se fijan, la cantidad de palabras clave que tiene el lenguaje C son esas, ¿no? For, if, ¿no? Toda la definición de los datos, int, todas son palabras reservadas que ya estaban. En esa época se creó el lenguaje C. Todavía lo seguimos usando. Es más, ustedes en el cuatrimestre pasado programaron, hicieron la versión ninja de C, con puntero, con manejo de memoria, con manejo de punteros a void y trabajar como después se trabaja en objetos. Hicieron una programación recontra ninja de C, algo que no se ve en ninguna facultad, ustedes lo vieron acá en un cuatrimestre. Y hasta hicieron algunos el trabajo práctico con eso. Entonces seguimos usando ese lenguaje, la mayoría de los lenguajes actuales, de las aplicaciones, de los sistemas operativos, están hechos en base a C. Es más, si ustedes programan en JavaScript, es C. Si ustedes programan en PHP, es C. Si ustedes programan en Java, es C. Después cambian algunas cosas, pero todo lo que ustedes aprendieron en C les va a servir. Punto y coma, las funcionalidades, los if, los for, son muy parecidos. Después hay otros lenguajes que cambiaron ese paradigma, pero que usan como base para crearse C. Si yo quiero crear un lenguaje de programación, ¿cuál va a ser mi lenguaje para crear ese lenguaje? ¿No? ¿Qué existió primero? ¿La gallina o el huevo? La respuesta es fácil, el huevo. Porque del huevo salió la gallina. Entonces, acá es lo mismo. Es C. Porque con C voy a crear Python, con C voy a crear PHP. O sea, el código fuente que crea ese lenguaje en algún momento fue C. Sistemas operativos en C. Windows, iOS, Linux, todos son C. Acá tenemos un poco de historia de los lenguajes de programación, cómo empezaron, allá por el 1700, 1800 y algo, tenemos a Babbage, que tomó al loco de Babbage, ¿no? Que hizo la máquina analítica, que por la metalurgia de la época no podía tener bien refinado cada uno de los engranajes y no daba un resultado óptimo, no logró hacerla funcionar, pero tenía la idea tomada de Jacquard, que era un ingeniero que había creado unas máquinas para tejer sin necesidad de tener a una persona que sepa cómo tejer y hacer los gráficos o los dibujitos o los patrones de diseño, con tarjetas perforadas que dejaban o no pasar una aguja. Eso lo habrán visto en SPD el cuatrimestre pasado. Bueno, nosotros tenemos que, ese sería nuestro primer lenguaje de programación, una tarjeta. Te pasa una tarjeta y eso te dice qué hacer. El lenguaje es, tenés un círculo con un agujero o no. A medida que avanzamos y las máquinas fueron manteniendo una estructura, ¿no? Más allá de que teníamos la estructura de von Neumann, desde las primeras máquinas con tipo de procesador pequeños a las máquinas actuales, la arquitectura no cambió, pero sí cambió la manera en la cual se trabajan los datos, los buses de datos, en vez de ser de 8, de 16, de 32, de 64 bits, fueron cambiando eso. Pero nuestro lenguaje de programación siguió haciendo programas que funcionen para las distintas plataformas, porque el encargado de transformar ese código en algo que entienda la máquina va a ser el compilador. Ese programita que dice, che, ¿cuál es la arquitectura de esta máquina? Bueno, este software
para hacer lo que ande con esta arquitectura, tengo que linkearlo de una manera. Si esto es Windows, si esto es Linux, si esto es de 32, si esto es de 64, el programa tiene que funcionar igual. Ese es el principio de un lenguaje de programación. No importa lo que yo programe, no importa en la máquina que yo lo programe, tiene que andar. Si anda en una máquina, tendría que andar para todas. ¿Ah? Ese es el principio de los lenguajes de programación. Estaban los más robustos, como C, y después estaban los más livianos, donde cualquiera podía programar. Literalmente nosotros nos quedaron dos lenguajes muy potentes que cualquiera puede programar. Uno es JavaScript. Cualquiera puede programar porque pueden programar una porquería y anda igual. A eso le llamamos que cualquiera puede programar. Y otro es Python, que tiene el mismo principio que JavaScript. La idea es que programe cualquiera con un lenguaje muy parecido al lenguaje humano. Entre más parecido es el lenguaje de programación al lenguaje humano, menos robusto es en la parte de datos, de transmisión, de manejo, ¿no? Y más ameno es con el usuario. O sea, tiene un nivel de abstracción más cercano al usuario que al hardware. C está en el medio, y después hay lenguajes que están más cerca del hardware que me permiten hacer alguna operación, lenguaje base como assembler, que me permite programar directamente sobre un microcontrolador, sobre un microprocesador y utilizar directamente los servicios y las interrupciones de ese microprocesador. Así que nuestros lenguajes de programación están hechos para que no importe la máquina, nosotros hagamos un programita y que ande en mi computadora con Windows, en mi computadora con Linux, en mi celular, en mi Raspberry, y que pueda tener la misma funcionalidad sin importar la arquitectura ni el sistema operativo que tiene esa máquina. Como les dije, los niveles de abstracción de la programación van tomándose a medida que se distancia del hardware, o sea, no depende nada del hardware, y se acercan más a un lenguaje muy parecido a lo que hablan las personas. Python es lo mismo que si ustedes estuvieran hablando. Es la traducción de una oración a inglés. Con las instrucciones, el creador de Python lo que hizo es no tomar ningún otro lenguaje como referencia, sino ir desarrollando lo que necesitaba y que sea una traducción literal del texto. Es que aquí, que Python no tiene switch. Y la versión del switch que existe de Python es en la última versión porque anteriormente, hace 10 años, no programaban con eso, programaban con lo que les servía. Pero es muy parecido al lenguaje escrito. ¿Ah? Nosotros lo podríamos llamar hasta que está implementado, no lo podemos llamar como si fuera un pseudocódigo, porque parece que no es código, es texto, ¿no? Bueno, lo que es Python es, para los que en algún momento en su vida vieron un pseudocódigo, es la implementación formal de un pseudocódigo en un lenguaje de programación. Está muy cercano al usuario, muy cercano a lo que el usuario habla en inglés, y que el código que uno escribe se puede hasta traducir directamente como si fuera una oración. O los mejores programadores logran eso. Después hay otros que hacen cualquier cosa que es imposible leerlo. Dentro de los lenguajes de programación tenemos dos grandes separaciones. Una que me permite trabajar sin importar la plataforma, sin importar el hardware, sin importar el software que tiene, me permite correr en cualquier máquina tal cual como yo lo escribí. Le paso el código tal cual como lo escribí y lo va a correr. No importa en qué máquina esté, no importa dónde esté, va a correr ese código y no tengo que hacer nada más que abrir el programa que me permite ejecutar ese código. Por ejemplo, JavaScript. JavaScript corre en cualquier máquina, en cualquier celular, en cualquier sistema operativo. Porque en realidad no está corriendo sobre el sistema operativo, está corriendo sobre el Chrome. O, si están corriendo con Node.js, que es el servidor, están corriendo con Node. ¿No?
no está corriendo sobre el sistema operativo. No pide directamente al sistema operativo lectura de memoria, lectura de disco rígido, interrupciones del microprocesador. No. Se lo pide al Chrome. Y el Chrome se lo pide al sistema operativo porque el Chrome es el que está instalado. Eso es un lenguaje de programación que es interpretado. El interpretador es el Chrome. Es un programa que ya está instalado en su computadora. Ahora, el Chrome no se puede instalar el mismo Chrome en cualquier máquina. Para Windows voy a tener uno, para Android voy a tener uno, para Linux voy a tener uno. Entonces, los lenguajes que son interpretados, como dice ahí, lenguaje de programación interpretado, código fuente de la aplicación, un intérprete, y después instrucciones en lenguaje de máquina. Eso quiere decir que hay una persona en el medio, digamos, se llama Chrome en este caso, o, por ejemplo, en Java, tenemos que tener el runtime. Si no tenemos el runtime de Java, Java no anda. ¿Eso por qué es? Porque necesitamos que en algunos casos, más allá de que se pueda compilar, Java tiene parte de código que es interpretado, pues ya tiene una máquina virtual corriendo. Ahora, si yo hablo de C, la única forma de que ande en su máquina, ustedes no pueden compilar en Linux y hacerlo andar en Windows, o compilarlo en Windows y hacer andar en Linux, porque no va a andar. Porque sí o sí necesito que tenga un compilador. Entonces tengo el código fuente, el compilador dice, che, ¿qué arquitectura tenés? ¿Qué sistema operativo tenés? Listo, te hago una aplicación con este código fuente que actúe en esta máquina. Eso es un lenguaje compilado. Necesito compilar esto para que ande en esta máquina. Un lenguaje que es interpretado es, tengo el código, tengo un interpretador, y el interpretador le pide pedidos al microprocesador. Ventajas y desventajas que tiene esto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo lo que ustedes van a hacer en algún momento en la carrera, que son aplicaciones híbridas, quiere decir que la aplicación funciona en Android, en iOS, en Windows y en cualquier otro sistema operativo que ande. Esa idea, ¿no?, de tener una aplicación que sea híbrida, me permite hacer aplicaciones para iOS y para Android. Esas aplicaciones que estoy haciendo para iOS y para Android no van a estar hechas y compiladas para Android y para iOS. En realidad, yo voy a tener que tener un intérprete instalado en los dos sistemas operativos y yo le voy a dar la aplicación. Para el cliente final, van a abrir la aplicación del Home Banking, ¿no?, que era lo que pasaba con el Banco Provincia, y parecía una aplicación hecha para Android. Pero después, uno se da cuenta por los tiempos y por la forma de trabajar, era una aplicación híbrida. No estaba hecho en el lenguaje, estaba hecho en JavaScript. Profe, disculpe la interrupción. Sí. ¿Qué pasó con lo del Banco Provincia? El Banco Provincia y Home Banking no es una El VIP, aplicación, digamos, el VIP sí, que tienen ellos. no es una aplicación nativa. No está hecho en Android o en iOS o en Swift, que es el lenguaje. Está Se veía hecho, más trucho. no es más trucho. Demora más. Es más lenta. ¿Ah? Entonces, si ustedes agarran una aplicación que es híbrida, es más lenta, tiene menos performance que si ustedes agarran Mercado Pago. Mercado Pago en clics, y entonces así. En la de Home Banking, digo el Banco Provincia, pues es una de las que tiene, pero hay muchas páginas, no de bancos, pero hay muchas páginas que tienen de este tipo de aplicaciones, que son híbridas, donde ustedes no se dan cuenta que es un JavaScript. ¿Ah? Entonces, esta aplicación híbrida necesita el interpretador. Entonces, la aplicación híbrida, le aprieto el botón para que me conecte con el servidor. Va y le pregunta al intérprete. El intérprete dice, bueno, bancá, que le pregunto al microprocesador. Entonces, el intérprete dice, microprocesador, el microprocesador lo atiende y le dice, che, tengo que ejecutar esto. Bueno, dame la instrucción. Entonces, transforma esta instrucción y la ejecuta. Eso da poca performance. Para una aplicación donde tienen que cargar un formulario, donde tienen que fijarse si están vacunados o no, para una aplicación de esa, ni cuenta me doy. ¿Me doy cuenta que es una aplicación híbrida? No.
Pero en una aplicación nativa, por ejemplo, la aplicación si tienen Mercado Pago o si tienen Mercado Libre, no es lo mismo entrar en su celular en la página de Mercado Libre que en la aplicación. Bueno, las aplicaciones híbridas es como si ustedes entraran en la página. Entonces tiene la misma performance que la página. Pero en definitiva, uno es un código interpretado, necesita del Chrome para poder ejecutarse, y otro es un código máquina. Si yo programo en Android, mi aplicación va a ser muchísimo más rápida, porque no le tengo que preguntar al Chrome para que le pregunte al microprocesador. Yo directamente lo pido como una interrupción y digo, che, estoy al mismo nivel del Chrome. Quiero el microprocesador ahora. Te dan el microprocesador, accedes y se lo pasas. Quiero la cámara de fotos ahora. Quiero el lector del QR ahora. La diferencia entre una aplicación que es compilada y una que es interpretada es la velocidad de respuesta. Una tiene mejor performance que otra. ¿Cuándo necesito performance? Y voy a necesitar hacer una aplicación que es compilada. Si no necesito performance y necesito funcionalidad, y voy a hacer una interpretada. Imagínense que ustedes los contratan mañana para hacer una aplicación para el supermercado donde aparezca en el listado de ofertas. Todos los días ponen un listado y aparece un listado de ofertas. Toda la gente que tiene esa aplicación instalada, que entra al supermercado, va a tener un descuento y ahí le va a aparecer todos los días las ofertas que tienen. Los contratos te dicen, bueno, sí, te hago la aplicación. Bueno, la necesito para Android y para iOS. Te dicen, wow, me tengo que comprar una máquina de Apple para pedir la licencia y tengo que aprender a programar en Swift. La de Android, bueno, la programo en Android. ¿No? Entonces tengo que saber 2 lenguajes. Y me instalo el Android Studio, que pesa un montón. Y también los emuladores. Y también tengo que tener los celulares para probarlo y todo eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer si le piden para los dos y ustedes quieren hacer aplicaciones que sean de tipo compiladas. Ahora, si ustedes le dicen, che, necesito que anden los celulares, y es para ver, escanear y registrarse, ustedes pueden hacer una aplicación híbrida, la hacen en TypeScript o en JavaScript, con Ionic o con NativeScript, hacen una sola aplicación y sirve para iOS, para Android y para aplicaciones de escritorio. Porque con Electron, usando JavaScript, pueden generar una aplicación de escritorio. Entonces, ¿por cuál van a optar ustedes? ¿Por aprender Swift? ¿Por aprender Android? ¿Y después hacer una aplicación de escritorio? ¿O hacer una aplicación híbrida y venderla 3 veces? ¿Está? En la competencia del desarrollo de software, ¿no? Cuando un cliente va a pedir un presupuesto, se le tiene que especificar bien si es nativa o si es interpretada. ¿Por qué? Porque el desarrollador que presupuesta una aplicación que es compilada va a presupuestar, supónganse, ¿no? 100.000 pesos para la de Android, 100.000 pesos para la de Swift y 100.000 pesos para la de Windows. Porque necesito tener 3 equipos de desarrolladores, 3 equipos de tester, porque son 3 lenguajes distintos. Entonces va a tener un presupuesto de 300.000. Mientras que la que desarrolla una híbrida tiene un solo desarrollador que una vez que termina la aplicación se fija cómo deployar y cómo hacer eso para Android, cómo hacer eso para iOS, hacer el ejecutable, ¿no? Con un comando me genera el ejecutable que yo después, o el instalable, después tengo que ir a Marketplace y fijarme que me den autorización, o le digo, che, instalate directamente, y después con la misma aplicación hago con Electron la aplicación de escritorio. Entonces, esto, como mucho, le digo, bueno, la aplicación me sale 100.000 y te cobro 20.000 más por el deploy en distintas plataformas, te cobro 120, 300. El cliente, ¿cuál va a querer? ¿La de 300 o la de 120? El cliente, cuando la vea andando, ¿cuál va a andar mejor? ¿La de 300 o la de 120? Entonces, no hay nada que preguntarse. El cliente quiere que ande la aplicación, le importa 3 pepinos cómo la programaste. Vos le decís, che, ¿qué querés? ¿Interpretado o compilado? El cliente te va a decir, que ande y mañana. Entonces,
saber qué es compilado y qué es interpretado también cambia en su desempeño como profesionales, porque ustedes saben la diferencia y si viene alguien y dice, che, me está cobrando muy barato, y preguntale si no está haciendo algo híbrido. Si te sirve el precio y no necesitas performance y la aplicación anda, ya está. Podés vender una aplicación híbrida y le vas a sacar el trabajo a alguien que vende aplicaciones puntuales. Por supuesto, si es una aplicación como Mercado Pago, Mercado Libre, tiene que ser nativa, no puede ser una híbrida porque no anda, o se le da la opción de usar la página web, que es casi lo mismo que usar una híbrida. O sea, de tu celular entras a la página web en vez de la aplicación, esa es la performance de una aplicación híbrida. Ahora, si entras en la aplicación y vuela, eso es una aplicación compilada. Esa es la diferencia que ustedes pueden ver entre sus aplicaciones. ¿Tá? Más ahora que todas las aplicaciones híbridas son adentro, aunque ustedes no lo crean, un Chromium. Entonces ustedes la ven como si fuera una aplicación, pero en realidad es un marco de un Chromium y adentro tienen todo el código que puede ser directamente una página web o puede ser código de HTML y JavaScript hecho dentro de la aplicación para que interactúe como si fuera una aplicación nativa. Así que la diferencia entre estos dos tipos de lenguaje está vigente y en el desarrollo hace que la competencia sea desleal. Por eso, el que compra software, si no sabe nada, le pueden vender algo que después puede ser que no sirva o puede ser que sí. Nuevamente, todo depende de la aplicación. ¿Consultas? Profesor, yo tengo una duda. Dime. ¿Y cómo es el tema de software, por ejemplo, en televisiones, como, no sé, YouTube en la televisión? Porque, por ejemplo, ahí anda lentísimo todo lo que es YouTube y eso es la respuesta de ya moverse, es todo lento. Pero eso es más por la tele. Es por la tele. Eso es hardware. Eso es problema de hardware. En el televisor no te van a poner un i7 con 8 GB y tiene otros sistemas que atender, ¿no? Tiene el sistema que no tiene la computadora, entrada de video, de televisión, de antena, ¿no? Está preparado para eso. Y aparte, cuando abre YouTube, te anda bien. El tema es cuando vos querés manipularlo como si fuera un sistema operativo. ¿Ah? Vemos si para el día del parcial yo le llevo los Raspberry que tengo. Ahora cada vez están más caros los Raspberry. Cuando compré los Raspberry eran baratísimos. Y van a ver que con un Raspberry, que lo vamos a enchufar a cualquier monitor que ande dando vuelta por ahí, tienen una PC que es mucho más rápida que su Smart TV y que literalmente es una PC que funciona con Smart TV, que pueden tener Kodi para ver películas, que pueden tener Netflix, que pueden tener YouTube, en cualquier monitor. Agarran un televisor viejo, no de los de tubo, ¿no? Pues eso ya no sirve más, pero agarran cualquier monitor, le ponen una Raspberry o cualquier televisor, ¿tá? Que no sea Smart TV, le ponen un Raspberry atrás, que es del tamaño de un celular, un poco más chico, le conectan el USB a la energía del televisor, así que cuando prenden el televisor se prende la Raspberry, y el HDMI al monitor, y ya tienen una computadora que está andando con su televisor viejo, y pueden hacer que a través de un teclado puedan controlar directamente la Raspberry, que para ustedes va a ser una pantalla. Y si lo configuran con Kodi, directamente pueden manejarlo con un joystick PS2 y con 2 botones pueden ir recorriendo las películas, tal cual como hacen con Netflix, un poco más rápido, muchísimo más rápido. Nahuel. O sea, sería como un Chromecast, por así decir, no sé si sabes qué es. El Chromecast no es una computadora, te permite mostrar lo que tenés en el celular. El Raspberry es una computadora. Puedes hacer que muestre lo de tu celular, puedes hacer que muestre una cámara web, puedes hacer que haga lo mismo que hace tu computadora. Un Raspberry es un celular, tiene la misma arquitectura de un celular, ¿no? Tiene una arquitectura RISC, las computadoras que ustedes tienen deben tener CISC, y es una computadora. O sea, no, el Chromecast no es una computadora. Es una antena que reproduce lo que vos le pasás que reproduzca. Pero no te hace tu televisor un Smart TV. Esa es la diferencia. ¿Nicolás? Sí, perdón. Estuve escuchando la explicación de la diferencia entre, ¿cómo era?
Compilado. compilador y interpretado. Pero ¿a qué se refería con híbrido? No entendí eso. Un Una programa aplicación híbrido. híbrida Sí. es cuando vos le vendés a un cliente una aplicación que sirve tanto para iOS, para Android o para Windows. Ok, listo. Por ejemplo, Ionic. Cross-platform. One code base, any platform now in React. O sea, lo pueden hacer en React, en Angular, en JavaScript. O sea, tenés que poner como cuando estábamos en laboratorio el cuatri pasado, que programábamos algo, pero algunas cosas las teníamos que cambiar el lenguaje de Linux. Claro, ¿por qué? Porque uno tenía que correr en Linux y otro en Windows. Entonces, en el mismo lenguaje hay cambios. Imagínate cuando tenés que programar Swift y Android. Mm. Entonces tenés que aprender a programar en los dos, tenés que tener dos grupos de tareas para que puedan trabajar en cada uno. Acá, vos escribís eso que está ahí, que está en HTML extendido, no es un HTML normal, y no importa si es Android, si es iOS, va a andar. ¿Ah? Después lo podemos Listo. especificar, pero la aplicación híbrida, fíjense, son funciones en JavaScript, que después, no importa lo que ande, tiene hasta identificador de cara, de gestos. Una aplicación híbrida es programo un solo código, me sirve para todos. Miren cómo tomo la cámara en JavaScript. Miren cómo tomo la geolocalización. Re difícil. Alguien le dice, che, necesito tomar la geolocalización donde estás para ver qué coche tenés cerca en Didi o en Uber. Uy, pará, dame una semana y te va a salir un par de billetes. Y son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Profe, se está viendo el PDF nomás, ¿eh? La Ay, no la presentación. ven, qué lástima. Bueno, entonces queda como... Vamos a ver ya. Ionic Framework, Cross-Platform Mobile. Está en React. Vamos a Explore Doc. Acá está el de la cámara. Acá está el de la geolocalización. Acá es el de la identidad. O sea, pueden ver cómo hacer lo que quieran, ¿no? Se instala. iOS y Android funciona igual. Cómo hacerlo en React, cómo hacerlo en Angular. Y la línea es esta. Y ya se terminó mi código. Esto es una aplicación, una plataforma para hacer aplicaciones híbridas. Ellos le dicen Cross-Platform App. La otra era... Cualquiera de todo lo pueden usar. ActiveScript es otra que se puede programar en todos estos. Y después lo puedo sacar para cualquier plataforma. Nuevamente programo en JavaScript y vendo mi aplicación como si fuera nativa de Ionic o demás. Bueno, continuemos con los lenguajes de programación. Ahí teníamos lo que era interpretado con respecto a lo que era compilado. También tenemos, ustedes en el primer cuatrimestre, el objetivo del docente es que ustedes aprendan a programar, de la parte más dura de la programación, que es la lógica, ¿no? Establecer los patrones lógicos de diseño de su algoritmo,
y que funcionen, y que sean performantes, y que no usen mucho microprocesador, que no hagan 25 if cuando era un if-else, o no hagan 25 if cuando era un switch, ¿no? Y no tenía que preguntar tanto al microprocesador, entender esos conceptos que la mayoría de los desarrolladores que están laburando hoy en empresas, digo la mayoría porque la mayoría no tiene título, ¿no? La mayoría no sabe cómo lograr performance, ¿no? Nos topamos con muchos desarrolladores, que cuando le pedimos que hagan un código, hacen código totalmente redundante, donde ponen 20 veces las mismas líneas de código y donde el uso del microprocesador es tedioso, hacen 25 if separados. ¿Funciona? Sí, funciona, pero no son profesionales. Están trabajando de profesionales, les pagan como profesionales, pero cuando vamos a ver el código es horrible. Y esa gente nunca se puede largar como freelance porque está en una nube de pedo, tecleando lo que le dicen que teclee, y nunca llegan a ser un profesional donde se van a dedicar a vender esto por su cuenta, no a vender su servicio de picatecla a una empresa que factura 25 veces lo que le paga a ustedes por mes, en vez de ustedes facturar 10 veces lo que le están pagando por mes y trabajar como freelance. ¿Ah? Hay una diferencia inmensa, y en el primer cuatrimestre lo que se trata de hacer es que ustedes sepan programar. En el segundo cuatrimestre, ustedes tienen que aprender un paradigma, patrones y formatos de diseño de su código para que, aparte de ser performante, el uso de la memoria sea optimizado por un patrón. Ustedes en programación 1 vieron el manejo de punteros, vieron el manejo del linked list, del puntero a void. Bueno, eso ya es un manejo de memoria óptimo. En la programación orientada a objetos lo que se hace es mirar cómo se escribe el código y cómo se reutilizan las porciones de memoria para que sea más robusto, ¿no? En los tipos de datos y en la misma programación. Se respeta un patrón, un paradigma. ¿Ah? El paradigma es una forma de ver un problema. Si nosotros no tuviéramos la instrucción if, por ejemplo, no existiera la instrucción if en programación, nuestros programas vendrían a ser mucho más parecidos a una receta, donde son un paso abajo del otro. Ahora, si yo pongo la instrucción if, ya tengo bifurcaciones lógicas, entonces mi patrón de código va a ir cambiando por esa interacción del if. Ahora, si yo, aparte de ponerle el if, creo una función que puede ser llamada en cualquier momento, ya estoy viendo el problema de otra manera, porque estoy viendo atomizado en funciones que son llamadas. Si a todo lo que yo trabajo como dato lo agrupo dentro de objetos, estoy viendo cómo cambiar mi paradigma. La lógica va a ser igual, el for va a ser igual, el if va a ser igual, las funciones van a ser igual. Lo que va a cambiar es que las funciones van a estar dentro de una clase, que los datos van a estar estructurados en clases, que mis variables van a pasar a ser objetos y que todo el diseño de mi software va a estar apuntado a un paradigma, a la programación orientada a objetos o a la programación orientada a funciones, programación procedural. ¿Tá? El paradigma me indica cómo yo voy a ver la solución a mi problema. Por ejemplo, utilizo el paradigma de programación orientada a objetos o, claro, como dice ahí Allende, JS sí. Tienen en esto, tanto PHP como JS tienen la posibilidad de programar en programación orientada a objetos, pero también tienen la posibilidad de hacerlo procedural. ¿Tá? En C# no existe esa posibilidad. O haces objeto porque todo es un objeto. ¿Tá? O sea que cualquier cosa la puedo guardar en object. Desde una función hasta una variable. Lo que se me cruce. Object, lo guardo. Después que me explote o no me explote. Pero eso es un paradigma. La forma de ver un problema y poder aplicar esa tecnología para resolver un algoritmo que ya tenía. ¿Tá? Ustedes en el curso de ingreso hicieron una aplicación que era toda en una misma aplicación, donde tenían los if, los while.
Si yo pienso en funciones, eso ya empieza a separarse las funciones. Y si yo pienso en objetos, a esa mismo, en vez de declarar variable, voy a declarar un objeto que sea usuario, que va a tener edad, peso, altura y demás. El código va a funcionar igual. ¿No? El código que yo hice todo escrito uno abajo del otro, va a funcionar igual que el que yo hice en funciones. Y va a funcionar igual que el que yo hice en programación orientada a objetos. Ahora, este que ustedes hicieron en el curso de ingreso, no se puede ampliar, no se puede mejorar, porque para mejorar algo tengo que cambiar muchos lugares. O sea, tengo que tirarlo y para mejorarlo, tengo que cambiarlo casi todo. Cuando estoy trabajando en funciones, las funciones las voy a poder atomizar y voy a poder cambiar esas funciones. Y esas funciones van a poder recibir variables y demás. Cuando estoy en programación orientada a objetos, en vez de que las funciones reciban variables, las funciones van a estar dentro de la clase y voy a poder llamar al método con los atributos del objeto. Entonces, en los tres ejemplos, tengo el mismo código funcionando, pero estructurado con un paradigma distinto. El primero no es ampliable, no es mantenible. Cuando lo leo, me duele la cabeza. El segundo es más entendible, pero las funciones no están atomizadas, entonces pueden recibir un objeto de cualquier lado y le puedo pasar un objeto erróneo. A la función me va a dar error. Ahora, si yo trabajo con una función dentro de una clase, esa clase va a trabajar con esa función y esa función con esa clase. No hay posibilidad de que yo me equivoque porque no le voy a pasar parámetros porque está dentro de la clase. Entonces, este código es mucho más ampliable, manejable y reutilizable. Entonces, los paradigmas me permiten hacer la misma funcionalidad, programar menos, cobrar más. Porque si yo en este tardo 1 hora y para mejorarlo tardo otra hora, en este voy a tardar 1 hora y voy a tardar 10 minutos en mejorarlo. Voy a cobrar lo mismo por los dos trabajos. No le puedo decir, che, no, sabes que soy un muerto, no sé programar orientado a objetos, por eso te cobro más. Le van a cobrar lo mismo. ¿Cuánto te cobra ese que programa en no objetos? Y 10.000. Yo te cobro 9.500. Me sale 300, pero yo te cobro 9.500 para que te salga más barato que el otro. ¿No? La ley del precio más bajo y del monopolio. Entonces, el paradigma ayuda a que nosotros podamos tener código funcional de la misma manera, pero que ese código sea vendible, reutilizable, mejorable, ampliable, de una manera más simple. ¿tá? Y cada uno de los paradigmas, las formas que van a ver, o los patrones, ¿no? ¿Qué es un patrón? Es algo que ya hizo mucha gente muchas veces y dijeron, che, la única forma o la mejor forma de que funcione es haciendo esto, esto y esto. ¿tá? Eso es un patrón. Entonces, si yo necesito una función que reciba un objeto y que ese objeto tenga ciertos parámetros y ciertas propiedades, ya tengo un patrón que me lo hace. Y hay distintos patrones que son simples. Ustedes dicen el patrón singleton. ¿no? El patrón singleton que ustedes en algún momento se lo van a topar y van a necesitar entender qué es un constructor, qué es privado, qué es público. ¿tá? Pero una vez que lo tengan, siempre repiten ese mismo patrón y obtienen lo que ustedes quieren, un objeto único. No quiero que la clase tenga dos objetos, quiero que la clase tenga un solo objeto. Y que cuando alguien me pida, me devuelvan ese objeto. Por ejemplo, una conexión a base de datos. ¿Cuántos objetos conexión a base de datos tengo que tener en mi aplicación? 1. Y que todos los que se quieran conectar se conecten a través de ese objeto. ¿Y cómo hago para que sea un único objeto? Y que nadie en el código pueda hacer, cree un nuevo objeto conexión. Bueno, para lograr eso hay un patrón. Hay alguien que le dijo, mira, tenés que tener un constructor de este estilo, tenés que tener un atributo de este estilo, el atributo tiene que estar dentro de la clase, que es del mismo tipo del atributo, y ya tenés tu patrón singleton y vas a tener tu objeto único en la aplicación, y cuando te pidan un objeto le vas a dar el objeto A, y cuando te pidan crear un objeto le vas a dar el objeto A, y cuando necesiten un objeto le vas a dar el objeto A, y siempre va a ser el objeto A. Y nadie más lo va a ver que la clase que lo crea, y no va a poder crear más de uno. Entonces, tanto el paradigma como los patrones van a servir para que ustedes puedan hacer que su código funcione igual, pero con menos esfuerzo.
¿Cuál es el esfuerzo de los patrones? Está acá, aprender el patrón. ¿Tá? Entonces, si ustedes se topan con un programador que es amateur, que no tiene título, que está laburando hace 3, 4 años, pero pónganle 3, 4 años en programación, es muy posible que no sepa de qué se trata esto de los paradigmas, sino que sepa programar el paradigma, pero no tenga el skill de mejorar eso y hasta poder armar sus propios formatos, sus propios patrones. Porque lo único que sabe es codear. Ustedes, como van a aprender un paradigma, después van a tener que agarrar el skill de aprender cualquier paradigma. Le dicen, che, acá tiene un patrón singleton, volvamos al singleton para no meternos con otro. Ustedes dicen, sí, lo sé hacer en C#, en JavaScript también lo sé hacer, en TypeScript, y dame el lenguaje que quieras que te armo el patrón, porque yo sé cuál es el objetivo. Después veré en qué lenguaje, qué tengo que aplicar para que funcione ese patrón, pero si necesitamos un objeto único, es singleton. No hay otra. ¿Podemos inventar la rueda? Sí, ¿para qué? ¿No? Si ya está inventada. Usamos un patrón que ya está inventado, ¿no? Porque si tratamos de inventarla nosotros, es muy posible que inventemos una rueda, pero que sea cuadrada. Porque suele pasar, ¿no? Decimos, no, déjame que yo no uso el patrón singleton porque no entendí nada, uso mi patrón. Y escriben y no anda. Y no, evidentemente, si no entendiste el patrón singleton, mucho menos vas a entender cómo replicarlo, ese patrón, para que funcione. ¿No? Así que los paradigmas y la forma de programar, ¿no? Ayudan mucho para que ustedes, con el mínimo esfuerzo, logren la mayor cantidad de funcionalidades. ¿Ah? Como les decía, en el segundo cuatrimestre ustedes tienen que aprender un paradigma. En el tercer cuatrimestre tienen que aprender a trabajar en cliente-servidor, que es otra forma de trabajo. Ya el código lo saben hacer, tienen que programar en el cliente, tienen que programar en el servidor y se tienen que conectar. El lenguaje ya no importa, ustedes saben lenguajes. Les vamos a decir, es PHP y JavaScript. Sí, PHP, ¿cuánto puedo tardar en aprender PHP? 2 clases, 1. O le decimos, no, es TypeScript y JavaScript. Es lo mismo, ¿cuánto tarda en aprender JavaScript? Es lo mismo que TypeScript. 1 día, 2. Porque ustedes ya saben los paradigmas, ya saben programar, ya tienen la parte dura. Y en el cuarto cuatrimestre, ustedes lo que tienen que hacer es aprender un framework. Ese framework tampoco se los explica el profesor a fondo, se da un sobrevuelo sobre el framework y ustedes tienen que en cada clase profundizar sobre ese framework, sobre ese tema. Las clases se usan para que ustedes trabajen como si fueran un grupo de desarrolladores y el docente sea no un docente, sino sea un líder de proyecto, un project manager. En el primer cuatrimestre el profesor es profesor y les enseña a programar. En el segundo cuatrimestre el profesor se comporta como el capacitador para ese paradigma, ya no de programación. Programan, sí, pero no les enseña a hacer el if, no les enseña a hacer el switch, no les enseña a hacer el for, les enseña a aplicar paradigma. En el tercer cuatrimestre ya pasa de ser alguien que está capacitando a ser un líder de proyecto, ¿tá? Donde les va a decir qué necesitan. En el cuarto cuatrimestre el profesor es el cliente. ¿tá? Es muy posible que se topen con profesores que en el tercero los ayudan, los van, les dicen, mirá, acá tenés que lograr esto, esto y esto, porque están como líderes de proyecto. No le van a decir, che, el if está mal, le van a decir, che, está escribiendo cualquier cosa, fíjate. ¿no? En el cuarto cuatrimestre el profesor es el cliente. En el cuarto cuatrimestre ustedes van a tener que aprender un framework con unas pistas que le va a dar el profesor, ¿no? Y van a tener que aplicar lo que aprendieron en el primero, en el segundo y en el tercer cuatrimestre para hacer una aplicación híbrida. En el cuarto cuatrimestre ustedes hacen con Ionic y con NativeScript no una, sino para el primer parcial 5 aplicaciones y para el segundo parcial una aplicación desarrollada entre 3 personas que es una aplicación vendible. ¿tá? Entonces, lo que es paradigma y lo que es los patrones de diseño están en el medio de su carrera y son parte esencial, porque si no, cuando llegan al cuarto cuatrimestre, no pueden extender la aplicación, no pueden mejorarla en los tiempos que se les pide, porque si no aplican los paradigmas y los patrones, no le dan los tiempos para modificar su código y entregarlo. ¿tá? Por eso
los que llegan al cuarto cuatrimestre, sí o sí, tienen que entender todo lo anterior. Nos pasa que hay alumnos que vienen a pedir correlatividades o equivalencias de otras facultades, ¿no? Donde tienen rendido programación 3, pero es una sanata programación 3 en otro lado, ¿no? Dice, no, aprendí programación web con PHP y con JavaScript, y el primer día de clase laboratorio 4 se van. Dice, no, pará que voy a recursar 3. La tengo aprobada, pero la voy a recursar porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Y nos pasa eso porque las horas de programación que tienen ustedes en esta carrera hacen que para el cuarto cuatrimestre ustedes ya sean unos desarrolladores donde no se equivoquen en un if o en un for y estén 2 días tratando de encontrar el error, sino que se equivocan en un if y 32 centésimas de segundo después encontraron el error, pues tienen muchas horas de práctica. Así que esto de los paradigmas y los patrones es importantísimo a la hora de saber programar. ¿Tá? Ustedes, se podría decir que en el curso de ingreso aprendieron a programar. ¿Saben hacer if? While, sí, listo, sabes programar. O sea que ahí están al nivel de cualquier desarrollador que está laburando que no tiene título. Sé programar, sé hacer for, sé hacer while. Después, profundizar, nos damos cuenta que es programar en el primer cuatrimestre cuando vemos los parciales, los TPs. En el segundo, los patrones, los paradigmas. En el tercero, un nuevo formato de programación, cliente-servidor. En el cuarto, un framework y hacer una aplicación vendible. ¿No? Por eso la diferencia entre un egresado y alguien que no egresó, o alguien que está trabajando sin título. ¿No? La diferencia es abismal. Por ahí el que está trabajando hace años sin título, nunca hizo una aplicación por sí solo, nunca salió a vender una aplicación, siempre estuvo de picatecla, de qué es lo que necesitan las empresas, ¿no? Todos esos institutos que están para capacitar gente es porque las empresas armaron esos institutos porque necesitan picateclas, porque los que verdaderamente manejan el equipo son gente que son egresadas de carreras universitarias o que tienen el skill para poder ser líder de grupo y no esos que hacen los cursos en distintas plataformas que hasta a veces salen caros y cuando salen no saben nada. Como yo, profe, disculpe que le interrumpa, me pasó eso. Yo estaba de alumno acá en la UTN haciendo la carrera y bueno, encontré laburo, no pude continuar con el estudio, me quedé sin laburo y en un mercado laboral con competencia, digamos, me fui a perfeccionar, me fui a hacer en Nueva Escuela de Diseño y Comunicación, a hacer el curso de diseño web, que me pareció, la verdad, que muy, muy completo, pero sin embargo no me contrataron nuevamente. Me valió 30.000 pesos. Pero sí, la experiencia es lo importante, ¿no? Vos ya tenés esa experiencia, por lo menos. ¿Hay algún otro que haya trabajado, esté trabajando o haya hecho algún curso? No hablemos de los cursos web tipo YouTube, Udemy y demás, donde lo único que le muestran es cómo funciona bien, y para los que ya cursaron programación 1 saben que funcione bien no nos importa, lo que queremos saber es cuándo funciona mal y cómo solucionarlo, ¿no? Es justamente lo que no les enseñan en esos cursos, así que si se le topan con un error y están 3 días para lograrlo, no hay nadie que los ayude. Yo había hecho... Justo. Dime, Jerónimo. No, había hecho un curso de 3 meses de JavaScript y después cuando entré a la carrera, el mes de ingreso, aprendí literalmente muchísimo más. Sí, el curso de ingreso es el CrossFit y no es de JavaScript. Todos creen que es un curso de JavaScript. No, el curso de ingreso no es de JavaScript. El curso de ingreso es de lógica pura. Y aún así ven más que en muchos de los cursos de JavaScript donde le enseñan literalmente a cómo cambiar el estilo de una página web. Y vos decís, ¿para qué quiero el estilo? ¿Para qué quiero cambiar el style de mi página web si yo lo que quiero es que ande la lógica? O sea, eso es para otra etapa. JavaScript es hacer una aplicación que funcione. Francisco, ¿vos tenías algo para decir? Sí, yo no laburo en una empresa así como programación posta a posta, sino que doy uno de estos cursos que decís. Sí. Y sí, la verdad es que el nivel es malísimo. O sea, vos pensás que yo hice un curso de JavaScript y a los 2 meses me tomaron.
para dar clase yo. Rarísimo. Porque necesitan gente que Porque no, sí. mínimamente dé eso para juntar picateclas. No es un Sí, chiste lo de literal. picatecla, ¿eh? Y bueno, tuve varias camadas, pero digamos, tuve una que fue antes del primer cuatri de la UTN, donde era un infierno para mí corregir. Y después del primer cuatri, inclusive habiéndolo visto todo en C, fue una locura el salto que pegué. No tenía sentido, corregía todo. Lo abría en el bloc de notas, ni me fijaba el código. Cambió tu skill. Tu velocidad Sí, de corrección cambió pero abismal. zarpado. Sí, de abrir el index, ver qué corra, probar, a directamente del bloc de El notas código. ahí, meter algo, ni probarlo, y profe, funciona, listo. Bueno, nosotros en el curso de ingreso el primer día corregimos 250 ejercicios en un día. Y no necesitamos correrlo. Claro, ni lo ejecutás. Ese es el skill que te da programar mucho, ¿no? Nahuel, No, yo iba a decir que hice a finales del primer cuatrimestre el curso de Argentina Programa, pero nada, que era una pavada, literal. sí, yo estuve en ese curso. Codo a codo, plan 111.000. Sí, sí, la Me primera fase me igual. empezaban 22 pibes y el último me lo terminaron 3, que después se terminaron anotando en la carrera. Porque no se enseñaba nada, era mucha teoría, le daban cosas de teoría y yo le decía, no demos teoría. ¿Por qué vamos a dar teoría si estos pibes no necesitan teoría? O sea, eso de estudiar programación leyendo un libro es más para profesores que no saben programar. No, igual era bastante práctico todo lo que era ejercicios y todo eso, pero con todo lo que había visto ya en el primer cuatrimestre y el curso de ingreso era demasiado fácil. Muy Onda, fácil. era como todo muy sencillo. Pues sí, che, ¿y la dificultad dónde está, no? ¿Dónde está el difícil? Sí, suele pasar con esos cursos. Muy facilongos, ¿no? Mateo, Sí, que yo trabajé casi un año en una metalúrgica que hicimos, que era un grupo de IT muy chiquito, éramos 2 personas y tuvimos que hacer prácticamente de todo, o sea, hicimos deploy de servidores, configuración, todo lo que eran las redes de todas las sedes, aparte que eran prácticamente en todo el país. Y hicimos de todo, o sea, básicamente lo hacíamos todo y éramos 2, que así que era todo medio con alambre, que no era mucho nivel, pero toda esa experiencia estuvo buenísima. sí, eso de atado con alambre pasa mucho en el mercado freelance, ¿no? Profe, a mí lo que me gusta de la carrera, disculpe que le interrumpa nuevamente, Diga. es que cuando estás en la entrevista, y estás en una entrevista, digamos, grupal para un puesto de trabajo, y cuando empiezan, digamos, a narrar las experiencias y los estudios de cada uno, no quedarse no perder, digamos, decirlo claramente, no perder. Me ha pasado. Por eso volví a retomar la carrera y tiene que ser sí o sí, digamos, una clave para ganar esto, ¿viste? Cosa de lo que tiene que hablar un ingeniero, ¿me explico? Que no se va a postular a tu mismo puesto, me imagino. Y los ingenieros no saben programar, no te preocupes, que donde se postula un ingeniero le decís, sí, ¿sabes? Bueno, decime cómo se hace un puntero a void. Y sabe, el ingeniero le empieza a salir sangre por la oreja. Tengan en cuenta que los ingenieros no programan, administran a programadores. Entonces, si el puesto es de desarrollo, es muy posible que no lo tomen, a menos que tengan una carrera intermedia donde tengan muchas horas de programación. O ganarles a los programadores también, a la competencia, ganarle a la competencia en el puesto. Porque hacen entrevistas grupales y te das cuenta, ¿viste? Y vos le decís, mirá, sé programar en JavaScript, en C, en C Sharp, sé programar en PHP, sé programar con Angular, sé hacer aplicaciones híbridas, hice 5 aplicaciones que son jueguitos para celular, hice 2 aplicaciones, una es una clínica online y otra es un restaurante, donde se toma con QR, donde se paga, donde se loguea por redes sociales, y acá tenés mi GitHub con todas mis aplicaciones. Eso ni alguien que está laburando en, no sé, Mercado Libre o en un banco, de los picateclas que hay, ninguno hizo nada de eso. Tienen cursos hechos de Udemy y en los GitHub tienen parte de programa o de ejercitaciones que, como decía ahí un compañero de ustedes, súper fáciles, una pavada. Ninguno hizo una aplicación, un deploy, para que el usuario ingrese, se registre, venda, escanee el código QR, se conecte con la base de datos, le diga dónde está parado o cualquier otro tipo de aplicación. No hay mucha gente que lo hizo.
Y la Profe. gente que lo hizo casi siempre termina laburando sola, ¿no? Se lo vende a alguien porque dice, che, pará, voy a trabajar con este, pero si le vendo el software, gano más. Profe, yo tengo una duda sobre lo que dijiste. Yo tenía entendido que una ingeniería en sistemas tenía mucho más peso que una tecnicatura, sin desprestigiar nuestra tecnicatura, ¿no? Pero más peso que la tecnicatura en programación, ¿Para qué? para conseguir trabajo de programador. De programador no. Mira, No. ocupado. No, porque igual, a ver, si vos sos un ingeniero, y en la ingeniería que tuviste, que no fue una ingeniería conseguida por correo, ¿no? Que ustedes le mandaban un correo a Córdoba y le decían, vení a rendir los parciales y después te daban el título por correo. Hablemos de las ingenierías presenciales, donde iban a una facultad y son facultades nacionales. Bueno, Claro, en sí, sí. esas facultades, ustedes tienen que ver la carga horaria y qué lenguaje vieron en esa ingeniería. Si esa ingeniería está encarada para la gestión, programación tuvieron 1 de cada 6 materias por año. 1 de cada 6 es de programación. La otra es investigación operativa, física, química, matemática, álgebra, análisis. Tenés un montón de materias. ¿tá? Ustedes Sí, he visto en el primer el año, programa y claro, ¿dónde está la materia de programación? Buscan la ingeniería. Decís, che, ¿y acá dónde programan estos muchachos? Robótica, Sí, programan, inteligencia pero tienen- artificial y la programación. claro, Entonces, tienen si vos muchísimas necesitas, materias que... claro, que son de ingeniería, que te abren la cabeza, pero te dicen, che, ¿y me haces una aplicación híbrida en Ionic? Y el ingeniero se tiene que ir a estudiar y tiene que practicar. Vos ya la tenés. Entonces, ¿según para qué? Si vos querés un ingeniero para manejar un equipo, manejar los costos y hacer los movimientos de dinero y de recursos, contratá a un ingeniero. Si para eso están. ¿Querés manejar un equipo de personas que son desarrolladores para tener cuál es el camino crítico de qué tiene que desarrollar cada uno, en qué momento y entregarlo para que el cliente tenga la aplicación hecha? Sí, contratá a un ingeniero. Igual piden título terciario a veces, básicamente, excluyente. Sí. Ahí contratá a un ingeniero. Igual ustedes con el segundo título, todo eso mismo lo saben hacer porque tienen organización empresarial, tienen toda la gestión de proyectos, tienen metodología de sistemas, o sea que con la segunda carrera, que es el otro año, también tienen esos skills. Pero ahí van a contratar a un ingeniero. Ahora si necesitan alguien que, che, necesito solucionar esto que no me anda, que me está diciendo que hay un asincronismo con la base de datos Mongo. Y está el que programó, como ustedes, 3 días a la semana durante 2 años, ¿ah? Laboratorio de programación SPD, laboratorio de programación base de datos, laboratorio de programación la clase de los sábados, laboratorio de programación práctica profesional, 3 días por semana, durante 2 años, al que tuvo una materia anual o 2 materias anuales en toda su carrera. ¿Ustedes a quién van a contratar para que haga algo? ¿Ah? Por supuesto necesitan un ingeniero para que maneje un montón de programadores, porque hay que manejar números y demás, que por ahí ustedes si no lo tienen en una empresa necesitan un ingeniero, pero para desarrollar y solucionar problemas es muy posible que no. ¿Tá? El peso de un título de grado depende de lo que están buscando. Y en este momento en el mercado laboral no van a conseguir ni desarrolladores, ni terciarios, ni ingenieros. Así que lo que consiguen, contratan. Pero lo que más quieren es gente que sepa hacer las cosas. Por eso en las entrevistas no los toman por título, sino que le hacen la entrevista. Me dicen, che, ¿tenés este título? Entra, vení. Porque hay muchos que tienen título de ingeniero en algo y después cuando ves el programa no vieron programación. Estábamos viendo hacer el programa de una licenciatura en videojuegos. Literal, ¿eh? Estábamos mirando el programa de una licenciatura en videojuegos. Tienen una materia de programación en el segundo año y tienen una materia en el cuarto y una en el quinto. Todo lo demás es teoría de juego, teoría lúdica, teoría del avance, teoría de la teoría del supercalifragilístico espialidoso, y programación tenía dos materias antes del primer título y una más después para el título de grado. Entonces vos le decís, bueno, hacemos un videojuego. No, pará, tengo que aprender el lenguaje ahora. Pues tiene toda la teoría.
pero no tiene programación. Entonces vos lo vas a contratar y ese muchacho puede tener la teoría, pero va a tener que contratar a 2 o 3 programadores que sepan el código para que laburen para él, porque él no sabe programar, pero es licenciado. Entonces hay que ver el programa de cada una de las materias, lo que enseñan. Esta carrera es para hacer gente que sepa programar, que cualquier cosa que le tiren, le dice, che, salió un nuevo lenguaje, dame. Salió Go, dame. ¿Cuánto tardan en aprenderlo? Y dan el ejemplo y te digo, a ver, anda, sí, listo, ya está. Después el if, while, for. Es lo mismo en todos los lenguajes. Y como yo lo sé manejar, pero recontra bien, no me importa lo que me den. Me dan Python hoy, me dan Go, me dan lo que sea. Tardo nada en aprenderlo. Mi curva de aprendizaje es nada, es pasame, anda, sí, listo, arranquemos. Vamos a trabajar con base de datos Mongo. Lo mismo. ¿La instalaste? Anda el comando, sí, listo, empecemos a trabajar. Eso lo logra 2 años de que ustedes estén programando 3 días a la semana. No lo logra otra cosa. Y con lo que van a aprender en esta materia, también van a poder vender el servicio de, che, yo te monto el servidor. Te levanto la máquina virtual, hago todo lo mismo que vos podés hacer en forma local, te lo hago en forma virtual, te lo puedo levantar en DigitalOcean, en Amazon, en donde quieras. Es un comando. El comando de levantar, el de background, y ya me levanto la máquina. Así que es otro skill muy importante que en muchas de las carreras de informática no se da como se da acá. Si en algún momento alguno de ustedes cursó alguna de sistemas operativos en algún otro lugar, van a ver que no llega ni a los talones. Lo que vemos en la primera clase es casi toda la materia en otros lugares donde los enseñan. Nosotros vamos a ir a fondo, nivel ninja de sistemas operativos. ¿Consultas hasta acá? Lo de los patrones de diseño, ¿cuándo dijiste que se ve en la carrera? No tenemos hay materias que pretenden que vos uses patrones para solucionar problemas y te los dan. No hay una materia que sea de patrones. ¿De clases, por ejemplo? El patrón, por ejemplo, un patrón es algo que te dice que siempre va a funcionar así. Entonces, si vos querés hacer una validación y te armás la validación con while, ¿no? Pido dato, valido, pido, ¿no? Y te dicen, che, este es el patrón de validación. Vos ya sabés que si lo querés hacer al revés, no te va a andar. Si lo querés hacer de otra manera, no te va a andar. Ya hay un patrón que te dice, pedí, validá, pedí. Entonces, si vos respetás ese patrón, anda, y vos te olvidás. Te dicen, che, ¿cómo validás? Y sigo el patrón de validación, que es pido, valido y pido. ¿Ah? Eso es un patrón. O sea, es una forma de programar que alguien le dijo, che, esto se llama patrón singleton, esto se llama patrón validación. ¿Ah? Y vos lo vas. Claro, como que lo venimos incorporando sin saberlo. Claro, en cada materia, exactamente. Sí. En tercero te vas a conectarte a la base de datos y vas a decir, hey, claro, creo el constructor, creo la conexión, el constructor me devuelve solamente si es público. Genial. Y después te van a decir, che, eso es singleton. Ah, mirá vos, se llama singleton esto, sí. Bueno, pero es una variable, el constructor, la propiedad. Está bien, se llama singleton, pero es la única forma que tengo de hacerlo. Alguien le puso nombre. Esos son los patrones. Y hay libros enteros de patrones de diseño que les dicen, bueno, si necesitas conectarte a una base de datos, si necesitas recibir por parámetro una interfaz para hacer que esa función dispare un método de esa interfaz. Eso es un patrón. ¿Cómo se hace? Vas, buscas el patrón y lo utilizas. Son formas de programar que tienen nombre, se podría decir patrón, y que siempre respetan el mismo formato para solucionar un problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, antes de continuar, levanten las manos los que no tienen la máquina virtual, y tienen computadora y no tienen máquina virtual. Levanten la mano, por favor. Bueno. Yo justo tenía una duda con eso, porque no estaba entendiendo qué había que descargar de lo que habías dicho. Bueno, primero VirtualBox.
Sí. Descargamos Oracle VirtualBox para el sistema operativo que tengan ustedes. Le dan clic a Download VirtualBox. Bueno, ahora lo vemos si tiró error. Bueno, una vez que instalan esto, que lo van a hacer ahora en el recreo, le vamos a dar el tiempo suficiente para instalarlo, van a OS Boxes, que ya me baja las máquinas, no la tengo que instalar. Después vamos a instalar un Linux en esa máquina, vamos con un pendrive e instalamos un Linux en una máquina virtual. Tengo que bajarme una que ya esté hecha, para eso uso OS Boxes. Voy a bajar Lubuntu. Lubuntu le doy descargar esta imagen. Una vez que la descargo, vengo al VirtualBox, pongo nueva, acá le pongo el nombre, le digo dónde crearla, le digo cuál va a ser, le voy a decir que es un Linux, Oracle 64, ¿no? Siguiente, le digo cuánta memoria RAM va a tener, voy a poner 4 para que no ande mal. Y acá donde me dice, no añadir un disco duro virtual, crear un disco duro virtual o usar un archivo de disco duro, y bueno, uso este. Este ya me lo tiene marcado, pues lo tenía desde antes, pero es un Lubuntu 2110. Una vez que terminé de agregar ese disco rígido que acabo de bajar, que descargué de OS Boxes, le pongo crear. Eso me va a crear la máquina. Y para correrla le voy a decir iniciar, que acá dice mostrar porque la máquina ya está corriendo. Le va a arrancar la máquina y ustedes con OS Boxes, que es el password, ya van a poder entrar a la máquina, van a poder abrir la terminal, van a tirar ls y le va a mostrar lo que tienen ahí. Hasta ahí tendrían que llegar para el recreo. ¿Tá? Todos los que no tienen VirtualBox instalado. Muy bien ahí, Danilo. Profe, ¿de dónde descargaste el Ubuntu recién? De acá, de OS Boxes. ¿Podrías pasar la página en el Meet así lo descargo? Por favor. Elijan Lubuntu o Kubuntu. Son las más livianas. Ubuntu es un sistema operativo más parecido a Windows que a Linux. La mayoría de los que usamos Linux decimos que no se llama Ubuntu, se llama Winbuntu. ¿Tá? Porque tiene más cosas de Windows que de Linux. Pero vamos a empezar con ese que es el más ameno para ustedes. ¿Tá? ¿Con Ubuntu entonces, profe? Sí, con Lubuntu. Después tienen otros que están buenos, que son, por ejemplo, el Kali Linux, para alguno que anduvo haciendo fechorías, si quiere usar palabras viejas. El Kali Linux sirve, ¿no? Sirve ese, yo ya lo tengo instalado. Sí, para hacer un sniffer de las Wi-Fi de tu barrio. Ya estuviste jugando, ¿no? Bueno, y también tenemos algunos que son totalmente dirigidos a un punto en particular. ¿Dónde está el Santoku? No tengo Santoku acá, voy a sacar. Santoku también es otro que está bueno, no está acá, sí lo van a tener que instalar. Después tienen... Profe, una pregunta. No me quedó ninguno. Sí, el TrueNAS, que es para tener NAS, el IP, el Raspbian, y hay algunos de investigación. Acá está el Parrot. Profe, Diga. en la parte de disco duro dijiste que pongamos usar un archivo de disco duro virtual existente. Claro, el que te bajaste de OS Boxes. Profe, a la hora de entrar ahí al Ubuntu, me Sí. aparecen varias opciones como para descargar. Elegí alguna. Cualquiera, porque Sí. dice Ubuntu, Impish Indri, Hirisute Hippo. El último. Ok. Total, si explota es tu máquina. Profe, ¿qué cambian todas esas versiones de Linux? ¿Eh? Ubuntu, Lubuntu, ¿qué es lo que cambia? Bueno, ahora lo vamos a ver después del recreo, cuáles son los elementos fundamentales, pero son todos Ubuntu,
pero tienen otra interfaz de usuario. Por ejemplo, este es el Ubuntu Mate y tiene la interfaz Mate. El Ubuntu Studio tiene Genome. El Lubuntu, vamos al Lubuntu. El Lubuntu tiene LXFC, que es la interfaz de usuario, ¿no? El Xubuntu tiene XFC, que es otra interfaz de usuario, pero internamente es lo mismo. Lo que cambia es cómo ves el sistema. Por ejemplo, yo tengo un Deepin que tiene una interfaz de usuario de Deepin, pero se la puedo cambiar por la misma del Ubuntu, puedo cambiársela por la misma de Genome, ¿no? Puedo elegir qué formato quiero de mi escritorio. Este es un formato elegante, pero podría utilizar cualquier otro formato en este Linux, y la base del mismo Linux sigue siendo la misma, ¿no? Este tiene muchas utilidades acá en la barra de tarea, como el capturar pantalla y el acceso a las aplicaciones que yo quiera, y tiene este Deepin en particular, tiene una tienda de aplicaciones donde, así como si fuera la tienda de Android, yo puedo elegir qué programa. Deepin es chino, ¿eh? Entonces, Profe, el Visual Code o el Visual Studio o lo que sea, pongo VS y me fijo qué aplicaciones tiene con VS. O Visual. A ver qué me trae. Y puedo ir buscando las aplicaciones, y si no, las puedo instalar como la instala cualquier cristiano de Linux a través de la línea de comandos. Pero acá tengo el Visual Studio Code y acá tengo un montón de cosas para instalar. profe, en el VirtualBox, cuando vas a la parte de downloads, hay que bajar el que dice Windows Host. Si tenés Windows, sí. Okay. El que dice Platform Packages. Sí, O el es raro que te dice- falta eso. Para que lo abra en Windows. Porque después está sí, VirtualBox 6.1 build. Sí, esa. Ah, eso. Vamos a ver. O sea, hay varios. Sí, el que dice Windows Host. Ah, ok. Bueno. Vamos a hacer un recreo. Vamos a tomarnos 25 minutos para que ustedes terminen de instalar el